Hola queridos hermanos y amigos, un feliz sábado para cada uno de ustedes quienes nos acompañan ahí desde sus hogares. Les damos la bienvenida a un sábado más a nuestro culto y escuela sabática. Y para empezar vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias una vez más por todas las bendiciones que tú nos das, por estar aquí, Señor, escuchando una vez más de tu palabra. Te queremos pedir que tú nos acompañes y pedirte especialmente por cada una de las familias que nos está escuchando en este momento. Bendícenos en este lindo día sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, entonces espero que puedan disfrutar de este culto y les damos la bienvenida a nuestro culto y escuela sabática de nuestra querida Iglesia UNACH. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos nuevamente a este su programa Diálogo Bíblico. Qué lindo que estamos estudiando Marcos. Marcos es un libro pequeño, 16 capítulos, dividido en dos partes, de la 1 al 8 y del 8 al 16. ¿Por qué hago este énfasis? Porque la primera pregunta que se hace Marcos para responder, y va a ser importante para lo que vamos a estudiar ahora, es que él está presentando o respondiendo a la pregunta ¿quién es Jesús? Y noten ustedes que en la medida que vamos estudiando y las respuestas van apareciendo, mostrando al Jesús que es el Mesías, que hace milagros extraordinarios, que es un hombre extraordinario, que es Dios. Y termina el capítulo 8 justamente hablando de eso cuando Pedro responde quién es Cristo. Así que es interesante ver en este momento los milagros alrededor del lago, un lago que tenía unos 21 kilómetros de largo y de ancho unos 13 kilómetros. Un lago que tenía características muy especiales que cuando menos pensaba se venían las nubes, los vientos, y se formaba una tormenta de esas grandes como les ocurrió a ellos. De eso estamos viendo y vamos a conversar en esta semana. Bienvenido, pastor. ¿Cómo estamos? Aquí estamos bien, Raúl. Gracias por la bienvenida. Siempre es maravilloso estudiar la vida de Cristo, así como la relata Marcos y los otros evangelios también. Y aquí estudiaremos nosotros milagros que Jesús realizó en este lago, que fue uno de los lagos donde Jesús más hizo su obra alrededor de todo este lago, en varias ciudades como Betsaida, Capernaum. Estaba también allí Galilea, Caná, donde convirtió el agua en vino. Y lo que decía nuestro amigo Raúl acá acerca de este lago que ellos le llamaban mar. Tenía un nombre, mar de Tiberíades, mar de Galilea. Eh, Estaba pensando en las dimensiones de este lago. Y en Chile hay un lago que tiene las mismas dimensiones, 273 kilómetros cuadrados. ¿Cuál será ese lago? Es el lago Villarrica, que está allí en la 9ª región. De ese porte, para que nosotros nos hagamos una idea, cómo era el lago de Galilea, el lago Tiberíades. Y con la diferencia que en este lago había muchos tipos de pescados, de peces. No así en el lago Villarrica. Este era un lago que tenía abundancia de peces, alimentado por el río Jordán. Es un lago que recibía aguas del monte Hermón y otros lugares, con 300 kilómetros de río. Seguramente eso le daba un nutriente para los peces. Pero eso no es lo relevante, sino que Jesús empezó su obra en el norte. La Biblia nos menciona de que Jesucristo esperaba mucho de los hermanos del norte de Jerusalén. Sin embargo, él muchas veces los reprendió porque allí Jesús hizo la mayoría de sus grandes milagros en aquel contorno. Y ahí aparece la tempestad, Raúl. ¿Qué te parece este idilio, este episodio en la vida de Cristo? Estaba pensando
¿Cómo transcurre esta historia? Porque Jesús lo que más hizo fue caminar en realidad. Pero aquí aparece que Él va a hacer algo especial. O sea, acuérdense que Marco está mostrando a Cristo, que es el Hijo de Dios. Él dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó, y esto es lo que yo decía, este lago tiene esa característica, en cualquier momento se levanta una tormenta. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba a la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dejo hasta acá porque esta es la parte humana de Cristo. Tú sabes que hay muchos relatos, o sea, muchos estudiosos que hablan acerca de la naturaleza de Cristo. Yo tengo una respuesta para eso porque a veces se complican un poquito. Cristo tuvo la naturaleza divina humana, pero en la humana Él venía a cumplir un propósito y un plan. Y en ese plan de salvación hay que mirar esa naturaleza. Porque si comenzamos a dividir esa naturaleza, no vamos a entrar en serios conflictos porque no son para entenderlas nosotros. Y aquí, humanamente, Cristo se quedó dormido en una tormenta. No sé si se puede imaginar uno. Tiene que haberle caído agua, no sé cómo estaba. Se movía, gritaban, tira la red, tira el cordel, saca el agua, no sé cómo está. Imagínate, y él durmiendo, pero descansando como ser humano. Claro, precisamente Jesús estaba como dice aquí, en la popa de esa barca, que es la parte de atrás. Había apoyado su cabeza en un cabezal, significa en un lugar donde estaban las redes, había un lugar allí donde Jesús empezó a dormir. Había tenido un día agitado, mucha tensión, y como ser humano, como tú decías, estaba descansando. Y siempre nos hacemos la pregunta acerca de esas barcas. Siempre fue una pregunta histórica, ¿cómo eran las barcas donde Jesús viajaba? Porque en el día de hoy siempre se trató de ver cómo eran. Y resultó que en el año 1986 hubieron 3 o 4 años de sequía y ese lago se secó. Se secó en la orilla y en el barro encontraron allí algunas maderas, empezaron a escarbar allí y dieron cuenta de que había madera. Sacaron una barca de 8 metros 20, estaba en muy buen estado, el barro la había conservado y tenía aproximadamente 2 metros 30 de ancho y 1 metro y 1 metro 20 tenía por el costado, o sea, De alto. Era muy alto, diferente a los botes que nosotros conocemos. Y se dice que al estudiar esa barca, la sacaron, la armaron, tenía 12 maderas diferentes. Había sido parchada muchas veces, había sido reparada. Y sacaron la cuenta que podían navegar en esa barca 15 personas, hasta 15 personas. Y Jesucristo siempre andaba acompañado. Y como tú dices, esto de las barcas es algo que esa está en un museo en este momento y es bastante bien hecha, tiene su quilla, tiene su estructura y nosotros creemos que el relato bíblico es verdadero y Jesucristo allí estaba durmiendo en la parte de atrás, hay una tormenta de viento tremendo y la pregunta que tú hacías, ¿cómo no despertó Jesús? ¿Qué podemos decir de eso, Raúl? ¿Por qué no despertó? Si todos están despiertos, luchando contra el viento. Es el único que está, yo creo, realmente cansado como humano. Y a veces le pasa a las personas, a uno mismo, que cansado se recostó y se durmió Sí. Y esto por eso que se ve la parte humana de Jesús, él realmente estaba cansado. Porque lo que va a venir después muestra la divinidad de Jesús. Claro, yo tengo una experiencia que quiero contar ahora. Tú sabes que hubo un terremoto en el 2010, el 27 de febrero. 27F que se llama.
Yo ese día 27, después del terremoto, andaba acá en Chillán, vivía en Temuco, y anduve todo el día tratando de volver a Temuco, viajando para allá, caminando, caminé todo el día con un maletín que andaba con un proyector, andaba con una maleta y tratando de alcanzar un bus, yendo para allá, para acá. Y resultó que aquí me dieron alojamiento, aquí en Las Mariposas, a un pastor, porque no pude volver. Y, y me dijo, quédate acá, hay un segundo piso, duerme ahí, había una cama. Yo lo primero que hice fue tirarme a la cama. Era tarde ya. Y resulta que todos los de la casa salieron y todos los vecinos del pasaje, no voy a decir cuál era el pasaje, empezaron a dormir en los autos afuera. Y dice que todos me gritaban a mí que despertara, que bajara. Y me llamaban, me llamaban. Y yo no escuché nada, porque venían las réplicas. Sí. Y yo le decía, pero ¿cómo si yo no escuché nada, no? Si te llamamos muchas veces y no escuchaste. Bueno, ahí yo pienso que estaba demasiado cansado, a lo mejor no escuché nada. Pero Jesucristo, como tú decías, la obra de Cristo es una lucha contra el mal, contra la incredulidad, hablando muchas horas. Y se dice que una predicación, por ejemplo, de un pastor que predique media hora y lo hace con fervor, es un tremendo desgaste. No es fácil, no llegar y hablar media hora. Imaginémonos a Jesús, que él hablaba a veces hasta un día entero, estaba conversando, milagros, hablar y enseñando. Y era un ser humano. Era una presión muy grande, porque la pregunta, el actuar, el sanar. Sí. Hay un incidente que a mí me impresiona mucho, vamos a verlos con más tranquilidad quizás. El problema de los endemoniados es algo terrible, que no lo había entendido perfectamente. Al mirar estas cosas yo me di cuenta de lo que significó para Jesús. Pero mira, el descanso de Jesús se rompe, se despierta y dice, ¿y ustedes por qué no hicieron algo? ¿Cómo no tenéis fe? No tenéis fe. Entonces él se para y le dice, se calma. ¿Y qué pasó? Yo no sé. Él maneja lo que creó, así que no hay problema. Y ahí se muestra la divinidad de Cristo. Pero, por eso digo yo, la divinidad de Cristo, pero en bien del plan de la salvación y de salvar al ser humano. No en bien propio ni en superioridad, sino para salvar al ser humano. Y hay otra lección importante, que si nosotros en la vida, que tenemos muchos vientos, muchas tormentas por todos lados, si sabemos que Jesús está a nuestro lado o nosotros al lado de Jesús, tenemos que tener tranquilidad. Esta lección es importante. Los apóstoles, ellos no se acordaron de que Jesús estaba con ellos, aunque le dijeron, Señor, sálvanos, no tienes cuidado que estamos pereciendo. Ellos recurrieron allí en la última hora. Pero es la lección que nos deja a nosotros, de que en la vida tenemos que caminar con Jesús, porque la vida se hace más fácil, se hace más segura, y tener esa seguridad de que si está Jesús vamos a estar más tranquilos, más en paz y con más fe aún de la que pudiéramos tener sin Él. Exactamente. El capítulo 5, que seguimos estudiando esto, de lo que sucedió al lado del lago ¿no? De este lago. Dice lo siguiente, solamente para introducir nuestra conversación. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces lo habían hecho y no podían. Quizás mirando la escena, yo pienso que se bajaron todos los discípulos, caminaron un poco y se detuvieron cuando vieron al endemoniado. Pero Jesús no se detuvo, porque allí había
una persona que salvar. Me parece que hay un comentario que dice que casi no quedaba algo bueno en él, pero de lo profundo de su alma había una voz débil que decía, sálvame, Señor, ayúdame, Señor. Efectivamente, la Biblia lo describe y el Evangelio lo describe como una persona endemoniada, poseída por un demonio o varios demonios. En este caso era una legión, eran muchos. Y las personas de ese tiempo de Jesús reconocían que el demonio tenía la capacidad de apropiarse de las personas y de la mente. Y entendiendo este hecho, esta situación, cómo Satanás puede lograr eh, oprimir la mente del ser humano, y se dice que el enemigo neutraliza los nervios de manera física, neutraliza las corrientes que fluyen en el cerebro, las paraliza, y la persona queda en un estado casi vegetal con su mente. Utiliza las fuerzas, las cuerdas vocales de la persona, lo hace hablar, lo hace gritar, utiliza sus manos, sus pies. Es decir, el ser humano se transforma en una marioneta porque perdió todo el control, incluso la conciencia. Pero en este caso, eso es más o menos lo que ocurre con un endemoniado, una persona que está fuera de sí, pero no porque sea una persona loca o una persona que tiene algún trastorno mental, sino porque el enemigo lo paraliza completamente. Ahora, esta persona que está aquí, el endemoniado gadareno, que también Lucas dice que son dos los que vinieron, pero aquí habla de uno, corrió hacia Jesús y se arrodilló ante él. Mira, yo quedé pensando en esa descripción, porque él viene a Jesús y se arrodilla, pero luego no actúa él, Habla otra persona. otra persona. ¿Eh? Qué terrible cómo trabaja Satanás en las personas. ¿Eh? Sí, utiliza la respiración, los labios, tiene una fuerza increíble porque nadie podía atarle. Es decir, trataban de atar a este hombre entre muchos hombres y no tenían la fuerza suficiente para controlarlo. Imaginémonos nosotros ese hecho. Y Jesucristo, ni siquiera él se quedó tranquilo y hace preguntas allí. El demonio le habla a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, los demonios lo conocían a Jesús. Otra vez tenemos un hecho así. Ellos sabían que estaba Jesús allí. ¿Qué es lo que veían? No lo sabemos, pero sabían que era el Hijo de Dios. Mira, quizás nosotros no lo sabemos, pero yo creo que ellos veían al Dios detrás. Sí. Veían al hombre, lo tenían poseído, pero veían al hombre Jesús, pero detrás de ese hombre Jesús veían que... Tú sabes que Satanás sabía quién vino digamos, a salvar al ser humano. Vino Dios mismo, en naturaleza humana. Por eso digo que es muy complejo cuando se habla de la naturaleza de Cristo, es un misterio, pero Él siempre usó su naturaleza divina para salvar al ser humano. Y en esta cuestión aquí, y permítame decirte así, Luis, este demonio lo reconoció como era arriba, que me vienes a atormentar. Este es en lugar nuestro. No, Claro. yo lo vine a rescatar a esta persona. Y le dice Hijo del Dios Altísimo. Es una Claro. declaración. Esta expresión, Hijo del Dios Altísimo, le atribuye al demonio que él es igual a Dios. Es Dios. Claro. O sea, el mismo demonio dice que Jesús es Dios. Porque ahí no está diciendo algo que no, porque Jesús lo conoce, no se acaba nada con mentirle. Jesucristo es Dios. Ahora Jesús le pregunta el nombre para darse cuenta cuántos eran. Era una legión, y una legión romana dicen que eran 5.000 hombres.
para que nosotros veamos cuántos demonios poseían a esta persona, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y pidieron ellos la autorización para irse y posarse con los cerdos que habían allí, y se dice que había más o menos 2000 cerdos, y Jesús lo autorizó. ¿Y qué pasó cuando se posesionaron de los cerdos? Salieron los demonios de ese hombre quedó en paz, tranquilo. Dicen que le proveyeron ropa, estaba desnudo. El hombre, su cara se volvió normal, se estaba desfigurado, estaba conversando normalmente en sus cabales, pero los demonios, dice que al posesionarse sobre los cerdos, eh, se precipitó este hato de cerdos en el mar de Galilea por un despeñadero y se ahogaron. Ahí nosotros vemos en este relato, creo que habíamos comentado en otras lecciones, lo que significa que este hombre quedó libre, los cerdos murieron. Imagínate una cantidad de dinero que ellos tenían allí, pero sabemos que, según la palabra de Dios, el cerdo es un animal inmundo. En aquellas regiones las personas no respetaban mucho las leyes de Dios ni las leyes de Moisés, y sin embargo Jesucristo lo permitió por ese motivo, a tal punto que las personas le pidieron a Jesús que por favor se fuera de sus contornos, que no querían nada más saber con Jesús porque habían tenido una gran pérdida. A ellos no les interesaba mucho el milagro, les interesaba más La riqueza que la tenía. riqueza que ellos podían tener. Ahora, es un hecho realmente grandioso, portentoso de la divinidad de Jesús, pero cómo lo trata con cierta tranquilidad como para que nosotros lo entendamos esto, porque esa lucha la tuvo Jesús toda la vida, esos 30 y tantos años que tuvo en la tierra, de luchar contra los demonios, con Satanás directamente, que vino a tentarlo, ¿te acuerdas? Entonces, pero me interesa a mí cuando le dice, más Jesús no se lo permitió, porque él que quería seguirlo, pero ¿cómo que no iba a querer seguirlo? Le dijo, no, mira, sino vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Cuál fue la predicación de él? Su presencia, su cambio y su estilo de vida. Y habló No de tuvo- Jesús, es su libertador. Y hablar de lo que hizo Jesús, pero es su presencia, sí, porque el Evangelio hace cambios en las personas. Hay un incidente que, después de pasar a la última parte de nosotros acá, un incidente que lo relata Marcos de una manera especial. Esto en relación a la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Son dos incidentes que se dan bien especiales, porque tú recuerdas que en algún momento Jesús no quiso ir, pero Sí. no es que no quiera, sino que estaba probando la fe, la circunstancia. Pero en este caso dice el relato que pasando otra vez Jesús en una barca y vuelve a la barca a aparecer otra vez a la otra orilla y reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y dice que fue pues con él. Pero mientras iba, aparece el otro milagro. Esa mujer que estaba sufriendo, que había sido tratada por muchos médicos, no había tenido sanidad en absoluto, tocó el manto de Jesús y el manto de Jesús no fue el que la sanó, sino fue la fe de ella en Jesús.
Así es. Porque Si tan pasó solo tocar el manto. Claro, pasó por todos los obstáculos, recuerda, Claro. todos los obstáculos. Ella estaba separada de la actividad social, ¿ah? Por su situación que tenía. Pero se puso, y eso fue lo que le dio la sanidad, la fe, la confianza en Jesús, y también la fe y la confianza en Jesús de Jairo por su hija que fue sanada. Pero luego entramos en una situación bien interesante. Dice aquí Marcos, Marcos capítulo 6, del 1 en adelante. Yo les recomiendo a mis queridos amigos que no dejen pasar los textos que están anteriormente aquí, que nosotros vamos pasando por alto por el tiempo. Son muy bonitos esos detalles que aparece aquí Marcos pone. Pero dice aquí, salió Jesús de allí y vino a su tierra, eso es interesante, y le seguía a los discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Y luego viene la preguntita de, ¿no es este el hijo del carpintero? Claro, Jesucristo ya tenía una fama. Había hecho un recorrido por todas las ciudades que rodean Nazaret y llegó a su ciudad donde él se crió. Se dice que él iba a la sinagoga y se repite muchas veces las visitas de Jesús a la sinagoga. Jesús nunca estuvo en contra de la sinagoga. Era un lugar donde se enseñaba la palabra de Dios del Antiguo Testamento, donde se hacían oraciones, donde la gente cantaba a Dios. Ya no existía como antiguamente todas esas peregrinaciones tan grandes que habían, aunque Jesús fue a los 12 años a Jerusalén. Pero durante todo el año ellos practicaban una vida cristiana, o sea, vida religiosa, y Jesús allí enseñaba porque le dieron la oportunidad de hablar y la gente lo pedía. Jesucristo enseñaba a través del Antiguo Testamento, sacaba aplicaciones, pero como tú dices allí en las preguntas aparecen, bueno, ¿y no este era Jesús? ¿Dónde aprendió? Nunca lo escuchamos hablar así. ¿De dónde sacó esta sabiduría? Y Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Porque las personas dudaban, decían, conocemos su familia, sus hermanas, conocemos, él era como todos nosotros. Éramos iguales o peor porque él era bien callado. Pero ¿cómo ahora se levantó? ¿De dónde sacó todo esto? Y sin asistir a la escuela de los rabinos, ¿eh? Claro. Y además dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos por allí, por la incredulidad de ellos. Aquí Nazaret se perdió una linda oportunidad. Ellos miraron la parte humana y dijeron, si es de los mismos nuestros, ¿quién nos va a enseñar él? Pero algunos se daban cuenta de que había algo especial, porque cómo habla, dice, de la manera que habla, lo que hace, ¿no es cierto? Hay rechazo y admiración en realidad en Jesús. Vamos a ver aquí un poquito del 6:30, porque está comentando aquí la misión de los 12 discípulos también. Sí, también es importante. Es llamó a los 12 y comenzó a enviarlos a los de 2 en 2. Esa es una práctica que hasta el día de hoy se usa. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Quizá un paréntesis, creo que lo dijimos en alguna oportunidad. Pareciera que en la época de Cristo esto de los espíritus inmundos, el endemoniado, era la tónica, era algo tan común entre las personas. Sí. ¿Quién no estaba? Satanás había hecho un trabajo terrible, ¿eh? Entre las personas. Sí. Ahora dice acá, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no viniesen
o no se vistiesen 2 túnicas. Fíjate que me parece interesante esto porque normalmente cuando uno sale así a hacer alguna actividad, lleva todo por si acaso. Pero aquí dije, nada, ¿para qué? Porque aquí tenían que ellos aprender a depender de Jesús, a depender de Él. Y le dijo, donde quiera que entréis a una casa, pasad por ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar os quisieren recibir y no oyeren, bueno, se salen, limpian sus zapatos y van a otra casa. Sí. ¿A quién está atendiendo aquí? Está atendiendo a los judíos. Sí, y precisamente ahí está hablando de la misión de la iglesia, porque Jesucristo fue el maestro de los apóstoles, pero ahora los envió solos. Les dio autoridad, como menciona la palabra de Dios, y ellos salieron a pueblos distintos, cada uno a un lugar distinto. Y les dijo que tenían que predicar que los hombres se arrepintiesen. Es decir, fueron enviados con una misión, a ser llamados al arrepentimiento, a aceptar el reino de Dios, y tenían el poder, porque aquí en el verso 13 dice, echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Esto es lo maravilloso que veo en este texto, porque los discípulos hasta ese momento veían que Jesús hacía la obra, y hasta llegaron a pensar ellos que si Jesús no sacaba a los demonios, nadie lo iba a hacer. Pero aquí vemos que ellos también lo hicieron. Y también los hombres se arrepentían, sanaban los enfermos. Y esa es una de las bendiciones que Dios también le da a los siervos de Dios. La posibilidad de orar por los enfermos, de echar fuera demonios. Y pensamos que esta obra todavía está vigente para aquellos que están puestos en las manos de Dios para cumplir con este servicio misionero. Aparece también, terminando el capítulo 30, acerca de la alimentación de los 5.000. Hay unas palabras que son muy lindas porque dice que viendo la muchedumbre, la cantidad de personas, tuvo compasión de ellos. Y le dice a los discípulos, aquí hay un problema de alimentación, denle de comer. Sabiendo Jesús que con eso está enseñando algo a la gente, a las personas. No los quiere poner en ridículo, pero le está enseñando algo. ¿Y qué va a decir los discípulos? Señor, si tuviéramos mucho dinero, yo siempre pensaba que para alimentar a 5.000 personas, no era una persona la que tenía que hacer pan, sino muchos. Y un tiempo, qué sé yo, una serie de procesos. Dale vosotros, pero ni 200 denarios, dice, les daríamos de comer. 200 denarios de alta plata. ¿Cuántos panes tenéis? Id y verlo, y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. ¿Qué está mostrando Marco aquí? ¿Quién es Jesús? El que puede hacer la multiplicación de la nada, muchas cosas. Se recostaron, se ordenaron y le entregaron los panes a la gente y comieron todos. Y estamos pensando que cuando se habla de 5.000, sin contar las mujeres y los niños. O sea, perfectamente podrían haber sido 15.000 personas. Perfectamente, justamente. Y alimentar a 15.000 personas, como se alimentó también en el desierto por 40 años con el maná a esa multitud de personas que todos los días tenían el alimento. Estas personas primero escucharon a Jesús con cansancio, con sed y con hambre. Y Jesús no los podía dejar ir en esas condiciones de vuelta. Estaba pensando en esta lección, las que hemos visto, el endemoniado, la hija de Jairo, esa mujer que se acerca, a pesar de todo el impedimento que tenía, sale sana, a pesar de las situaciones, escucharon a Jesús, como tú decías, con hambre, y Jesús le proveyó lo que necesitaban. No sé qué tienes en tu vida hoy día, pero el Cristo de esa época es el mismo de hoy, que puede darte solución a ese tu problema quizás que tú tienes. Por favor, recurre a Él. Traspasa los límites quizás naturales y tócale el manto a Jesús, vas a ser sano o sana. Que el Señor te bendiga y te guarde y te conserve
tomado de la mano de Él, porque es la única manera de ser vencedores. Nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Hola niños y niñas, feliz sábado, espero que estén muy bien. Soy la tía Paola y el día de hoy la historia que les voy a contar se titula Ayúdame, quiero ver. Esta historia se encuentra en nuestra Biblia y está en Marcos 10, del 46 al 52. Niños, antes de contarles les tengo una pregunta. ¿A alguno de ustedes les gusta estar solos en la oscuridad? Yo creo que no. Siempre que hay un corte de luz o pasa algo y está todo oscuro, lo primero que hacemos es buscar alguna linterna, encender alguna vela, ¿verdad? Si estuviésemos con los ojos cerrados, jugando o tratando de ayudar en la casa, se nos haría muy difícil. La historia de hoy habla de una persona que no podía ver. Pero antes de contarla, vamos a ver qué entrevista interesante nos tiene Sophie. Hola niños, hoy vamos a aprender algunos tips de cómo ayudar a la gente ciega. Hola Yanina, yo te quería hacer una pregunta que era ¿qué podemos aprender de las personas ciegas? Hay mil cosas, Sophie, que podemos aprender de las personas ciegas. Por ejemplo, podemos aprender a estar confiados en Dios. Porque imagínate caminar con los ojos cerrados o no ver nada. Podemos aprender confianza, como dicen, con los ojos cerrados. Pero también podemos aprender a organizar bien nuestros tiempos, a organizar bien el espacio, de tal manera que podamos movilizarnos sin ningún problema. También podemos aprender a ser felices a pesar de las dificultades. Muchos de mis amigos ciegos son agradecidos por todo lo que tienen y esa para mí ha sido una tremenda enseñanza. ¿Cómo estar felices a pesar de que el mundo es un poco complejo? Se hace un poco difícil, ¿no? ¿Y qué tips nos puedes dar como para ayudar a una persona ciega? Es bien entretenido. Por ejemplo, cuando queremos ayudar, tendemos a tomar a las personas y llevarlas. Lo mejor es primero preguntar su nombre. Hoy nuestros papás se ocuparon mucho tiempo en saber qué nombre nos iban a poner, así es que lo primero es preguntar su nombre. Luego preguntarle si necesita ayuda. Muchas veces las personas ciegas solamente están esperando que alguien pase por ellos, que alguien pase a recogerlos y no necesitan mucha ayuda. Por lo tanto, lo segundo es ¿necesitas ayuda? Y lo tercero es, en el caso de que necesiten ayuda, por ejemplo, para cruzar, lo importante es ponerse delante de ellos, más o menos como un pie, un paso antes de ellos, de tal manera que ellos puedan seguirte. Y de esa manera lo interesante es ofrecer tu brazo para que ellos puedan tomar tu codo. Y de esa manera tú les puedes guiar. Muchas veces cometemos el error de tomarlos y llevarlos. Eso les da mucha inseguridad. Así que lo mejor es preguntar el nombre, preguntar si necesita ayuda y ofrecer el brazo, ofrecer el codo. Gracias, Sophie, por esta importante entrevista. Y ahora, niños, vamos a continuar con nuestra historia, que es sobre Bartimeo. Bartimeo era un hombre que no podía ver. Él era ciego, no veía nada. Y él siempre se ubicaba en la orilla del camino, cerca de la entrada de Jericó. Todos los días él se ubicaba ahí y pedía moneditas a los que pasaban. Y como cada día él estaba pidiendo moneditas, algunos le ayudaban y otras personas no, pasaban de largo. Entre tanta gente que pasaba, la gente hablaba de Jesús. Bartimeo había escuchado de los milagros que Jesús había realizado y él creía en Jesús y anhelaba algún día poder conocerlo. ¿Y saben qué? Ese día llegó. Un día, Bartimeo escuchó que se acercaba mucha gente y dijo, ¿qué está pasando? Y le dijeron, es que Jesús viene pasando por aquí. Entonces Bartimeo dijo, ahora es la oportunidad para poder conocer a Jesús. Y empezó a gritar, Jesús, Jesús, ayúdame. La gente empezó a decirle, cállate Bartimeo,
pero él seguía insistiendo, Jesús, ayúdame. Entonces Jesús le dijo, tráiganlo para acá. Y Bartimeo fue donde estaba Jesús y Jesús le dijo, ¿qué quieres, Bartimeo? ¿Y ustedes qué creen que él pidió? ¿Habrá pedido alguna riqueza o casas o cosas así? No, Bartimeo solo quería ver. Y es así como le dijo Jesús, ayúdame a ver. Y Jesús le concedió, hizo el milagro. Este hombre que vivía en la oscuridad ahora podía ver. Y qué privilegio para Bartimeo, que lo primero que hizo al abrir sus ojos fue conocer y ver a Jesús. Queridos niños, con esta historia queremos que recuerden, primero, que debemos confiar en Jesús, así como Bartimeo, que solo con escuchar de él confió. Y también en que tenemos que ayudar a los demás. Así que niños, ahora vamos a terminar con una oración. Querido Señor, querido Jesús, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Te queremos pedir en forma especial que tú nos ayudes a confiar en ti cada día más y también a ser buenas y buenos con las demás personas, Señor. Acompáñanos en este día sábado y que podamos disfrutarlo junto a nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, niños. Espero que estén muy bien. Nos vemos. ¡Chao! Ya saben, niños, siempre tenemos que ayudar a la gente que lo necesita. ¡Chao! Solo buscas la
Bienvenido, este es nuestro último programa de esta serie especial Maravillosa Gracia. Y cuánta alegría me da saludarte, tú que estás allí del otro lado, participando siempre de este programa. Apenas una pantalla nos separa, mas qué bueno es que podamos estar juntos para poder reflexionar, para poder permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Bienvenido, ha sido tan bueno repasar varios aspectos de esa gracia extraordinaria que Dios ofrece para todos nosotros, mas hoy queremos finalizar obviamente esta temporada hablando de esa extraordinaria gracia. Yo quiero ofrecerte un material precioso preparado para ti, el curso bíblico Dios me oye. A través de este curso bíblico tú vas a comprender verdades extraordinarias sobre la oración y cómo tú puedes tener un mejor relacionamiento con Dios. Tú puedes solicitar este material a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a fortalecer tu fe y tu relacionamiento con Dios. Hoy estamos listos entonces para poder abrir la palabra de Dios. Y bueno, como siempre, antes de poder hablar sobre este tema, pedimos la dirección de Dios a través de una oración. Oramos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Y pedimos una vez más que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio y que hoy podamos comprender un poco más de esa gracia extraordinaria que tienes para ofrecernos. Permítenos aceptar esa gracia en nuestro corazón y esa gracia pueda traernos paz, alegría, esperanza, pero sobre todo el regalo precioso de tu salvación. Entregamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos entonces para nuestro tema de hoy. Vamos a abrir la Biblia y vamos a descubrir sobre la extraordinaria y preciosa gracia que Dios nos ofrece. Cuenta la historia de un herrero en la edad medieval que cometió un crimen y fue encarcelado y encerrado en un calabozo. Bueno, deseando escapar, él se puso a examinar la cadena que lo amarraba o que lo sujetaba, esperando encontrar algún defecto que le permitiera romper esa cadena para así poder escapar de la prisión. Pero pronto perdió toda la esperanza, porque se dio cuenta que la cadena era de su propia fábrica de herrería. Así que él siempre se había alabado de que todas las cadenas que él hace, lo hace a la perfección. Toda aquella cadena que salía de su taller no tenía defecto alguno. Entonces, al ver que tenía la marca allí de su herrería y que con esa cadena él se encontraba preso, pues ahora perdió toda esperanza. Resulta que aquella cadena que lo tenía prisionero, él lo había fabricado con sus propias manos. Sabes que de igual manera, todos los seres humanos somos así. Somos esclavos del pecado y estamos atados por nuestra propia cadena que nosotros mismos fabricamos. Sin embargo, por más que intentamos de manera inútil librarnos de esas cadenas usando nuestras propias fuerzas, nunca lo podremos hacer. Quedaremos presos así como este herrero, a menos que alguien de fuera venga y nos liberte quitándonos esas cadenas, porque nosotros no podemos por nuestros propios esfuerzos. Eso representa nuestra vida, ese alguien que puede entrar hasta nuestra prisión, romper nuestras cadenas, hacernos libres, es Cristo. Cristo es el único que puede cortar las cadenas del pecado, las cadenas del pasado. Y es por su inmensa gracia que nosotros entendemos y recibimos el perdón y la salvación. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué se refiere con la dádiva de Dios? Esa dádiva se llama gracia. ¿Y qué cosa es gracia? Gracia es una palabra inexplicable. Los seres humanos, por mejores argumentos que tengamos,
por mejor vocabulario enriquecido que podamos tener, jamás podremos explicar en plenitud qué significa gracia. Apenas nuestro vocabulario da para decir que es el regalo inmerecido que Dios da para el ser humano. Pero gracia es más que eso. Gracia abarca aspectos fundamentales que tienen que ver con el bienestar completo y la manera como Dios puede transformar el corazón más vil. Cómo Dios puede perdonar a la persona que ha caído en la miseria de la desgracia. Gracia es una palabra inexplicable. ¿Cómo poder describir el amor de Dios, que es infinito, que es inmedible, que es incondicional? Hay una música que dice, si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, ni aún así se podría describir el amor de Dios. Es un amor infinito, un amor que no tiene medida, un amor que no conoce barreras, un amor totalmente incondicional. Y su gracia puede alcanzarnos en la mayor desgracia de nuestra vida y de allí puede restaurarnos. ¿Sabes que una de las palabras más importantes del cristianismo justamente es la palabra gracia? Gracia viene del griego charis y charis significa un favor, el favor inmerecido de Dios, la manifestación gratuita y espontánea de un amor, pero no de un amor humano, no de un amor egoísta, no de un amor que cause heridas, de ese amor ágape, de ese amor que solamente Dios puede otorgar para el ser humano. Ahora, Dios no tenía ninguna obligación de amarnos, pero Él decidió amarnos y Él llegó hasta el extremo de poder morir por nosotros. La pregunta es, hay varias personas en la historia que han muerto a favor de alguien. Yo ya vi, escuché y leí tantas historias, pero uno da su vida por alguien que ama. Sin embargo, mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una cosa es que yo pueda defender la causa de alguien que amo. Otra cosa es colocarme en el lugar de alguien que me odia, de alguien que me da la espalda, de alguien que me ignora. Es esa la gracia de Dios, un amor incondicional. Cristo vino a dar su vida, no por aquellos que solamente que le amaban, le apreciaban y le seguían, por todos. Y ese todo incluye el ateo, aquel que niega su existencia, aquel que da la espalda a Dios, aquel que se rebela contra Dios. ¿Cómo poder entender la gracia? Cristo mostrando su amor de manera incondicional, aún sabiendo que el ser humano le iba a ignorar y rechazar, Él da su vida por el ser humano. Ahora quiero que entiendas que nuestra salvación no tiene que ver con lo que nosotros ofrezcamos a Dios, sino con lo que Él es y lo que Él nos ofrece. No depende de nuestros méritos, depende de los méritos divinos. Ahora, nosotros llegaremos al cielo solamente por su gracia. Hay personas que confían mucho en su capacidad, en su generosidad, en su bondad. Hay tantas personas que dicen, yo no necesito de Dios, yo no necesito de iglesia, porque yo soy una persona buena, soy una persona honesta. Los que dicen adorar a Dios son personas hipócritas. En primer lugar, tú te estás colocando como juez de alguien considerándote perfecto. Pero en segundo lugar, quiero decirte que tu bondad no abrirá las puertas del cielo. Solamente será la gracia de Cristo. Habrá tanta persona buena que se perderá. Buena porque confiaron más en sus actos de generosidad, en su honestidad, y no reconocieron su condición de manera humilde. No se arrepintieron, no aceptaron la gracia de Dios. Y nadie que rechace la gracia de Dios entrará al reino eterno. Nuestra salvación no depende de lo que hagamos, depende de cuánto permitimos que Dios haga en nuestra vida, de cuánto permito que Él trabaje en mí. No es lo que yo ofrezco, es lo que Dios hace en mi vida. Gracia es una palabra que necesitamos comprenderlo mejor. Si nosotros fuimos tan lejos en nuestra rebelión, Dios fue más lejos incluso para darnos la solución.
Si tu pecado es enorme, la gracia de Dios es mayor. Tú nunca puedes subestimar la fuerza del pecado. Nunca subestimes el poder que tiene el pecado para destruir, pero por favor, jamás subestimes el poder de la gracia. Hay personas que piensan que su pecado es mayor que la gracia de Dios, y no es así. Tú estás subestimando la gracia de Dios, que es mayor que cualquier pecado. La gracia divina es una exageración sagrada. Es como un mar de amor que inunda el corazón del ser humano, y no solo aquí en la tierra, sino en el universo. Por eso en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis, nosotros encontramos una escena extraordinaria de adoración, y adoración a Cristo. Y en el capítulo 4 es adorado porque Él es el Creador, mas el capítulo 5 Él es adorado por ser el Salvador del mundo. Maravillosa y extraordinaria gracia es aquello que hace la diferencia entre aquel que está perdido y aquel que se salva. Cuando aceptas a Jesús por fe, tú puedes tener la seguridad de la salvación. Y quiero que entiendas aquí esta dinámica. Gracia es aquello que tú o que Dios ofrece. Fe es extender la mano para poder recibir ese regalo. La gracia está abierta para todos. Dios ama a todos. Dios quiere que su gracia pueda transformar a todos. Infelizmente el ser humano, al negar, al rechazar, al darle espalda a Dios, al no ejercer fe, desprecia esa gracia. ¿Qué cosa es la fe? Fe es la expresión humana para abrir su mano, su vida, para aceptar aquel regalo extraordinario que Dios le da, su gracia. Cuando aceptas a Jesús por fe, debes tener la seguridad de que la salvación llegó a tu vida. Por eso el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y al versículo 10 encontramos una expresión extraordinaria del apóstol Pablo. Efesios 2, 8 al 10 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiero que preste atención aquí, cómo es que Pablo aquí menciona la salvación del ser humano. Somos salvos por gracia, pero algunos solamente quedan en el versículo 8 y no leen el versículo 10. Cuando eres salvo por su gracia, las buenas obras tienen que ser el resultado de esa salvación. Algunos piensan que soy salvo por gracia y listo, yo puedo hacer lo que quiero en la vida. No, la gracia que salva es la gracia que transforma. Es la gracia que te coloca en armonía con la palabra de Dios. Es la gracia que te coloca en armonía con la ley de Dios. ¿Y dónde entra eso? Es que eres salvo por gracia para buenas obras. Eso dice el versículo 10. O sea, la causa de la salvación es la gracia de Dios. El resultado de la salvación o la evidencia de la salvación es la obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a sus principios, obediencia a su ley, un cambio en la vida, un cambio en la manera de pensar, de vestir, de hablar, de vivir. La gracia que salva es la gracia que transforma. Nunca te olvides de eso. Pablo dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Nunca te olvides, somos salvos para. Por gracia es la causa de la salvación. Para buenas obras es la evidencia de la salvación. La gracia que te salva es la gracia que te torna obediente. La gracia no te deja así como tú estás. ¿Recuerdas la escena de Juan capítulo 8? Donde allí trajeron a Jesús una mujer que estaba siendo condenada para poder morir. Jesús, en su misericordia, comenzó a escribir allí, en el suelo, los pecados de todos aquellos que le condenaban. Finalmente Jesús dice: aquel que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra en ella. Todos los que estaban allí salieron siendo acusados por su propia conciencia. Mas cuando Jesús se queda solo con esta mujer, le dice así: ¿dónde están los que te condenaban? No hay ninguno, Señor, le dice. ¿Y sabes qué le responde Jesús? Yo no te condeno, pero vete y no peques más.
¿Estás entendiendo la dinámica de la gracia? Dios te dice así: yo te perdono. Mi misericordia es grande, no importa tu pecado, no importa cuán condenado hayas estado en la vida, pero a partir de ahora no sigas practicando, no continúes en esa vida. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? Él cuando fue al padre, él ni siquiera tuvo tiempo para allí bañarse, para cambiarse la ropa. Él fue como estaba. Y allí el padre usa gracia, corre, le abraza, lo recibe como viene, pero no lo deja como está. La gracia que te recibe es la gracia que te cambia. La gracia que te perdona es la gracia que te transforma. Tú puedes llegar sucio, inmundo, con tu vida acabada, pero la gracia hará que tengas un vestido nuevo, que haya fiesta, que el recibimiento que tú puedas tener para la familia celestial pueda ser la más grandiosa. Pero la gracia que te salva es la gracia que te transforma. Ve a Jesús como estás. No necesitas cambiar para ir a Él. Ve así como estás. Pero quiero que sepas algo. Dios nunca te dejará así como llegas. Porque esta gracia extraordinaria tiene un efecto tremendo en nuestra vida y en cada área de nuestra vida. Qué lindo es poder comprender la gracia de Dios. Y hoy, hablando de esta gracia, queremos entender cómo es que esa gracia fue expresada desde el Antiguo Testamento y cómo se entendía esa gracia. Por eso, vamos a ver ese tema ahora. Muchas personas creen que la salvación cambió. En el Antiguo Testamento las personas se salvaban por la obediencia a la ley y en el Nuevo Testamento solamente por la gracia. No es así. Dios no tiene dos planes de salvación. El plan de salvación apenas es uno. Los seres humanos nos salvamos por la gracia de Dios y porque ejercemos fe en Él. ¿Recuerdas la manera como Dios salvó a Adán y Eva cuando cayeron en pecado? Fue por medio de la sangre de aquellos corderos que fueron muertos para poder cubrir su desnudez. Y finalmente, ellos necesitaban ejercer fe que ese sacrificio representaría el Mesías. En el Antiguo Testamento la obediencia a la ley nunca estuvo siendo contraria a la gracia. Es más, la obediencia siempre será el resultado de la evidencia de la salvación. El ser humano se salva por la gracia de Dios, ejerciendo fe en Él, y un fruto de la fe es la obediencia. Mas, ¿cómo entendían la gracia aquellos que estaban en el Antiguo Testamento? Bueno, Dios ilustró el plan de salvación mediante el santuario. Sus muebles, sus ceremonias, todo ello mostraba de manera clara cómo Dios salva al ser humano y la gracia extraordinaria de Dios. El santuario mostraba el sacrificio de Jesús, el sacrificio sustitutorio de Jesús, mediante el sacrificio de corderos. Todos los días ellos veían que un cordero era sacrificado. Así que ellos ejercían fe de que un día vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y después de la muerte de Jesús, obviamente, no necesitamos más realizar ese tipo de sacrificios, porque esos sacrificios apuntaban a la cruz. Ese sistema ceremonial era apenas una sombra de todo lo que iba a suceder. Y cuando la sombra encontró la realidad, tuvo su cumplimiento. Y a partir de allí, no necesitamos más de ese sistema ceremonial. Lo segundo que mostraba el santuario terrenal era la intercesión sacerdotal de Cristo en el cielo. Y lo tercero, mostraba el juicio final. Ahora quiero que prestes atención porque allí estaba ilustrado la gracia de Dios. Muchos miran el sacrificio de Jesús realizado en el Calvario, pero olvidan que el plan de salvación no concluyó en el Calvario. El plan de salvación continúa en el santuario. En el Calvario vemos lo que Jesús hizo. En el santuario vemos lo que Jesús está haciendo ahora a favor del ser humano. ¿Qué hace Jesús ahora? Miremos al santuario terrenal, porque allí Dios mostró con claridad el plan completo de salvación. No solamente miremos el Calvario de un sacrificio ya realizado, sino miremos el santuario donde Jesús continúa realizando una obra a favor del ser humano. Mira, en el santuario terrenal, el sacerdote realizaba un sacrificio continuo, mañana y tarde.
ese sacrificio representaba la muerte de Jesús. Ahora, más allá existía también un sacrificio especial, que era una vez al año, que era el 10º día del 7º mes. En ese día se realizaba la purificación del santuario. Ese día era un día de juicio, y todo aquel que no había confesado sus pecados, ese día moría. Ahora, ¿cómo se cumple esto en el ministerio de Cristo? Vamos entonces por partes. Todos aquellos sacrificios que morían día a día representaba Jesús muerto en el Calvario. Pero Jesús no solamente murió, Él resucitó. Y cuando Cristo ascendió al cielo, que fue en el año 31, ¿a dónde entró? Al santuario. Cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos, y es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué cosa está diciendo? ¿A dónde Cristo entró entonces? Al santuario. Y allí comenzó su labor de intercesión. Mas Él no necesitaba presentar sacrificios como los sacerdotes terrenales, porque su sacrificio fue completo. Él comenzó a aplicar allí su sacrificio realizado a favor de aquellos que creen en Él, de aquellos que lo aceptan como Salvador. Es por eso que, aunque Jesús murió por todos, no todos se salvan, sino solamente aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo y Cristo intercede a favor de ellos en el cielo, aplicando su sacrificio a favor de ellos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Si vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo, el justo. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Todo pecado confesado es perdonado porque Cristo es nuestro intercesor, por el sacrificio que realizó en la cruz, pero por la obra que Él continúa haciendo en nuestro favor. Ahora, ¿qué sucedía en el santuario terrenal una vez al año? El santuario era purificado. ¿Purificado de qué? Durante todo el año. El pecado era transferido mediante la sangre que entraba al santuario. ¿Cómo lo entendemos esto? Cada vez que el pecador reconocía su pecado, llevaba una ofrenda de sacrificio y antes de sacrificar el cordero, colocaba su mano sobre la cabeza y de manera simbólica el pecado era transferido al cordero. Y ese cordero moría en lugar del pecador. Y esa sangre era llevado dentro del santuario. De esa manera, el santuario era contaminado por el registro de pecado que quedaba allí durante todo el año hasta el día de purificación o de limpieza, que era una ceremonia especial que se realizaba el 10º día del 7º mes, que era el mes de Tishri. Ese era un día de juicio. Ahora, cuando vamos al libro de Daniel capítulo 8, versículo 14, habla de la purificación del santuario. Mas, ¿de qué santuario está hablando? ¿Del santuario terrenal? Ya no, porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70 y la profecía apuntaba para el tiempo del fin. La profecía aún es más larga, porque Daniel 8:14 habla de 2300 tardes y mañanas, que en profecía representan 2300 años, y dice que el santuario sería purificado. Ese sería el santuario celestial, no más el santuario terrenal. Mas allí viene la pregunta: ¿es necesario que esto suceda en el cielo? ¿De qué tiene que purificarse el santuario celestial? Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Cuando dice con mejores sacrificios, ya no es más con sacrificio de corderos, sino con el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo fueron purificadas las cosas celestiales? Con el sacrificio de Jesús. Eso significa que en un momento de la historia, Cristo comenzaría una obra de limpieza. ¿Más limpieza de qué?
de registros de los pecados que fueron confesados y fueron perdonados. Y según la profecía de Daniel 8:14, esto comenzó en el año de 1844. Si tú quieres conocer un poco más sobre este tema, puedes buscar un programa de Biblia Fácil donde explico Daniel capítulo 8 y la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, quiero que entiendas que a partir de esa fecha, Jesús asume una nueva función, no solo de intercesor, sino también de juez, porque recuerda que en el santuario terrenal, ¿qué sucedía? Un juicio. Entonces comienza un juicio que favorece al pueblo de Dios. ¿Y por qué favorece? Porque el juicio no es para tener miedo. Si Cristo es nuestro abogado y lo hemos aceptado como nuestro intercesor y salvador, Él nos perdona. Son sus méritos que nos salvan. Mas es necesario el juicio para determinar de entre todos aquellos que dicen ser creyentes o creer en Dios, si realmente han aceptado su gracia, si realmente viven en obediencia, en armonía con su palabra. Porque no solamente decir, yo acepto a Jesús, voy a la iglesia y listo. No. Jesús dijo en Mateo capítulo 7:21. ¿Qué cosa dijo allí? No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, mas todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Yo acepto la gracia de Dios, es la gracia que me salva, pero la gracia me torna obediente. La gracia transforma mi vida. La gracia da evidencias de que soy restaurado y salvo por Cristo. No solamente es, soy salvo por gracia y listo. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es necesario una obra de juicio. Ahora, muchos pueden mencionar el nombre de Dios, mas no han permitido que la gracia de Dios transforme su vida, a tal punto de ponerle en armonía su vida con la palabra de Dios y con su ley. En ese juicio se determina nuestra salvación. El tema del juicio es un tema que se habla en toda la Biblia. Jesús dijo que seremos juzgados inclusive por nuestras palabras y nuestras acciones. Eso dice Santiago 2:10. Y Santiago 2:10 dice que el código moral de ese juicio será la ley de Dios. Si tú lees Santiago 2:10 al 2, incluso menciona mandamientos de Dios basados en Éxodo capítulo 20. Y lo llama la ley de la libertad, porque la ley nunca fue dado mientras el pueblo estaba en la esclavitud, fue dado cuando los libertó. Ahora, esa ley tiene principios. ¿Principios de qué? De amor. ¿A quién? A Dios y al prójimo. Por eso es que el enemigo odia tanto la ley de Dios. Por eso es que Salomón incluso escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice así: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Es decir, hoy estamos viviendo ese juicio y necesitamos aceptar la gracia de Dios y permitir que la gracia de Dios nos coloque en armonía con su palabra y con su ley. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, hablando acerca del tiempo del fin, hay un llamado para nuestros días. Y dice así: adorad a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, ha comenzado. Es decir, el juicio ya comenzó. Pero los que aman a Dios no temen el juicio, porque cada vez que confiesan sus pecados y se arrepienten y aceptan el sacrificio de Jesús, ellos no son condenados, ellos son perdonados. No existe un pecador que acepte la gracia de Dios y no sea perdonado. No importa cuán grande sea el tamaño de su pecado, porque mayor que su pecado siempre será la gracia de Dios. Ahora, mientras Cristo continúe siendo nuestro intercesor, hay oportunidad para todo ser humano. Pero no siempre Jesús estará allí. Un día Jesús saldrá del santuario cuando el destino de cada ser humano esté definido. Y cuando esto sucede, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es justo, siga justo. El que es injusto, siga injusto. ¿Por qué? Porque no hay más oportunidad. Los casos de la humanidad están decididos. No habrá más intercesor. La gracia en el cielo habrá terminado. Y cuando Jesús concluye el juicio en el cielo, vendrá a esta tierra
para recompensar a cada uno conforme fuese su obra, dice Apocalipsis 22:2. Entonces, cuando Jesús dice que cada uno tendrá una recompensa por su obra, recuerda una cosa: somos salvos por gracia, pero somos juzgados por obras. Y Él vendrá a recompensar a cada uno según como fuese su obra. ¿Qué obra? La obra que Dios hizo en el corazón de aquellos que aceptaron su gracia. Por eso, la causa de la salvación es la gracia de Dios. Pero la obediencia a la ley de Dios y a sus principios es la evidencia de la salvación. Por eso es necesario un juicio. Ahora, cuando Jesús regrese, significa que todo está determinado. La recompensa para cada ser humano está en base a las decisiones que tomó, las oportunidades que despreció o aceptó, o la gracia que aceptó. Ahora, yo quiero decirte algo tan importante ahora. No sabemos cuándo Jesús saldrá del santuario y cuándo termine la gracia para la humanidad. Pero quiero decirte que mientras el Evangelio siga siendo predicado y mientras el Espíritu Santo continúe trabajando en la mente del ser humano, es porque aún existe gracia. Mas llegará un día en que no habrá más oportunidad. Nadie más te suplicará. Por eso es que la Biblia es claro cuando dice en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No juegues con las oportunidades que Dios te da. No postergues la oportunidad de salvación, porque un día la puerta de la gracia se cerrará. Y quiero que sepas que aquello que Dios cierra, nadie puede abrir. No sabemos cuándo sucederá. Lo que sabemos es que cuando la gracia se cierre, no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Por eso es que hoy la gracia está disponible. Es hoy que nosotros necesitamos aceptar aquella gracia extraordinaria. Es ahora que nuestro corazón tiene que estar rendido al Señor. Y cuando tú aceptas esa gracia, recuerda que la gracia que salva es la gracia que transforma. ¿Ya permitiste que esa gracia transforme tu vida? Mas ahora yo quiero conversar contigo un asunto interesante. ¿Cuándo es que esa gracia puede cerrarse para el ser humano? No solamente es cuando Jesús termina su obra en el cielo, mas hay otros dos eventos en la vida del ser humano donde esa gracia se puede cerrar. Por eso, mientras eres sensible a la voz de Dios, escucha su voz. No juegues con las oportunidades que Dios te da. Acepta hoy la gracia en tu... Solo tu gracia me basta, Señor. Es suficiente para que pueda tener salvación y todos aquellos beneficios que nos trae la gracia. Y hemos estudiado en esta temporada. Amor, alegría, paz, esperanza, fe. Todas esas cosas vienen por la gracia del Señor. El libro de Mateo capítulo 23, versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Esta expresión realmente causa tanto dolor, porque en lugar de Jerusalén podemos colocar nuestro nombre. ¿Cuál es tu nombre? José, Luis, María, Elena, Mario, Rodrigo. ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces extendí mi gracia para ti? Pero tú no quisiste, tú siempre rechazaste. Jesús dice: yo no puedo obligarte, porque cada vez que yo te llamo, tú siempre te haces el sordo y me ignoras, postergas tu decisión. Querido, cuando se cierre el tiempo de gracia, el Espíritu Santo será retirado sobre la tierra. Se vivirá la mayor crisis de la historia, angustia cual nunca hubo, porque 7 plagas caerán sobre la tierra y el mundo estará enloquecido. No habrá más arrepentimiento. Habrá angustia por un lado para los hijos de Dios porque serán perseguidos, pero angustia para los impíos por las plagas que caerán sobre la tierra. Pero esto no es cuestión para que nosotros podamos tener miedo y por miedo aceptar a Jesús. No, acéptalo por amor. Cada día que pasa nos aproximamos más al final. Mas cada ser humano hoy está tan distraído y entretenido que descuida su salvación y posterga las oportunidades que Dios le da. Si hoy cierras tu corazón, un día Dios cerrará su gracia. Y de nada sirve que hoy la gracia esté abierta cuando tu corazón está cerrado.
Toma la decisión de entregarte a Él. Entrégate a Él. Toma la decisión de ser bautizado. Busca la iglesia adventista el séptimo día. Anda para allá y dile, entendí la gracia de Dios, los principios eternos. Quiero ser bautizado, quiero nacer de nuevo. Y juntos experimentemos la obra maravillosa de Cristo en nuestra vida. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Aceptamos tu gracia en nuestro corazón. Queremos ser nuevas criaturas. Queremos tu perdón, esperanza, ser bautizados, nacer de nuevo. Y a partir de hoy que tu gracia pueda hacer su obra extraordinaria en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Te invito, como siempre, a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Serás bien recibido y abrazado. Gracias por acompañarnos en esta temporada. Hasta la próxima. Bueno, queridos hermanos y amigos, hemos llegado ya al final de nuestro culto y estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado desde sus hogares y los dejamos invitados a la tarde a nuestra sociedad de jóvenes y también que estén atentos a nuestras plataformas para volver a encontrarnos una vez más y seguir enriqueciéndonos de la palabra de Dios. Que estén muy bien. Un feliz sábado.